Santo Evangelio, que nuestro Señor Jesucristo limpió el templo, expulsó a los vendedores, le volteó las mesas a los que cambiaban monedas y dijo una frase: mi casa es casa de oración y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Casa de oración. Eso es la iglesia, el templo, la capilla. Quisiera yo reflexionar en la triste situación de la iglesia el día de hoy en todo el mundo. Quejas y quejas de los últimos católicos serios, de que la iglesia se ha convertido en una discoteca, en un teatro, en un salón de ventas y compras, en todo, menos en una casa de oración. Recordemos, ¿qué es la oración? Conversio ad Deum, aversio a creaturis. Es lo contrario del pecado, según la definición clásica de San Agustín. ¿Qué es el pecado? Conversio ad creaturas, aversio a Deo. Alejarnos de Dios y arrojarnos, sumergirnos en las criaturas. Eso es el pecado. Y la oración es convertirnos a Dios, alejarnos de las criaturas. Por eso los templos siempre han tenido un patio que es continuación del templo del Antiguo Testamento, en que existió el atrio de los gentiles, diríamos un cerco, una barrera, una división, el atrio de las mujeres y luego el atrio de Israel, 3 diferentes murallas, patios, atrios, llámalo como tú lo quieras, pero son divisiones para provocar en el santo y en el santo de los santos, que en nuestras iglesias son, el santo es donde están ustedes, los laicos, y el santo de los santos es el presbiterio, para provocar que silencio, recogimiento, ese ambiente propicio para la oración. La oración requiere alejamiento de las criaturas. En el fondo es para llevarlas a Dios. No es que dejemos nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestros deberes, nuestras obligaciones afuera. No. Las traemos para presentárselas a Dios. Nos dice un salmo: Jacta cogitatum tum in dominum et ipse te enutriet. Avienta tus pensamientos en el corazón de Dios y Él te nutrirá. Dios se encargará de todo. Tus preocupaciones, tráelas a la iglesia, sí, pero en esa humilde actitud de oración. La oración requiere pues un ambiente de silencio, requiere esas murallas que te separan del fragor del mundo, del ruido externo, que lleva consigo el modo de pensar del mundo, que nuestro Señor le recrimina tan duramente al mismo San Pedro, Apártate de mí, Satanás, porque no piensas como piensa Dios, sino como piensa el mundo. Venimos a la iglesia, al templo, a la capilla, a la casa de Dios, a pensar como piensa Dios. ¿Cómo? A la luz de la eternidad.
Uno de los dones del Espíritu Santo se llama el don de ciencia. Se distingue del don de entendimiento, de sabiduría, de consejo. El don de ciencia es dirigido al entendimiento, igual que esos otros tres, pero nos hace sopesar, valorar las cosas a la luz de la eternidad. Nos dirá San Felipe Neri, ese sacerdote romano, ese santo de la alegría, de la sonrisa, de la música, del oratorio, de los niños. Siempre pregúntate en todo lo que andas haciendo, quid hoc ad eternitatem. Esto, ¿qué relación tiene con la eternidad? Lo que estoy haciendo, a lo que yo me dedico, lo que estoy efectuando, llevando a cabo, ¿qué relación tiene con la vida eterna? Eso nos hará sabios. Sopesar. Fíjense bien, antiguamente el dinero no se contaba, se pesaba. Todos los nombres de las monedas indican esa actividad de una balanza. Libra. La libra es medio kilo más o menos, 450 gramos, es un peso. En México la palabra peso, eso está indicando. Pound, pondus en latín, significa el peso. La moneda de papel es simbólica, pero en sí es un pedazo de papel, no tiene nada de valor. Y cuando hay guerras y revoluciones, cada facción imprime papel moneda que vale mientras ellos mandan. En el momento en que salen de una ciudad, ese dinero ya no vale nada. En México durante la revolución así era, terrible. En cambio el oro, la plata, metales preciosos, metales pesados, valen siempre. Cuando hay una crisis económica, todo baja, menos el oro sube. Decía mi mamá que cuando estaba la revolución en México, su papá de ella era un niño de 8 años. Y para protegerlo del ejército federal o de los revolucionarios, que se llevaban a los niños para hacerlos soldados o para ayudantes en los campamentos, traer agua, encender el fuego, traer leña, cocinar y sabrá Dios cuántas otras cosas. Se llevaron a mi abuelito a la Ciudad de México, donde había menos oportunidad de que llegaran esos revolucionarios o que el ejército cometiera esos atropellos. Y ahí estuvo, escondido, porque la revolución, mis hermanos, se llevaba todo. Y que las abuelas, las bisabuelas nuestras, ¿verdad?, decían, hay que llevar oro, pero tampoco oro en joyas, porque nadie te las compra. Oro en monedas. Eso es lo que vale en una guerra de aquellos tiempos, ahora ya es otro asunto. Llevaban el oro acuñado en monedas de oro que se usaban, y esas siempre valen, y en cualquier país valen. Así en nuestra vida, mis hermanos,
Somos un pueblo de Dios, pueblo de oración, y debemos ver todas las cosas a la luz de Dios. La oración nos hace que veamos las cosas a la luz de la eternidad, lo que valen, y nos vamos a dar cuenta que lo que vale, según Dios, según la eternidad, más allá de la muerte, es la caridad. El amor que le tengamos a Dios, y de allí, de ese amor de Dios, el amor que le tengamos al prójimo, que se traduce en hacer oración por el prójimo, en perdonarlo, en soportar sus defectos, en ayudarlo, consolándolo, enseñando, corrigiendo, aconsejando. Es la oración, en la casa de oración, que combate el pecado del mundo, que nos levanta a la eternidad, que nos hace ver las cosas en su verdadero valor, en lo que son. Por un lado, vanidad de vanidades y todo vanidad. Por otro, la oportunidad maravillosa de enriquecernos con un tesoro que no se come la polilla, ni se lo pueden robar los ladrones. Las obras buenas, las obras de caridad. Por amor a Dios, amaremos al prójimo. Y eso se consigue, ¿dónde? En la iglesia. Claro, donde quiera podemos hacer oración. Pero la casa de oración que Dios mandó construir a Moisés, el tabernáculo, y después al rey Salomón, el templo de Jerusalén, esa casa de oración, no debemos profanarla. La palabra profano significa fuera del templo, frente al templo, pero no dentro del templo. Es una palabra pagana, pero que los cristianos hemos adoptado. Profanar el templo es hablar en el templo, traficar en el templo, comprar y vender dentro del templo, platicar. ¿Cuántas profanaciones el día de hoy? Volvamos, mis hermanos, al recogimiento, a la quietud, al silencio. Es la casa de Dios. ¿Para qué? Para adorarlo, amándolo, diciéndole que lo queremos, para darle gracias por tantos beneficios que nos da, por ese sol que sale todas las mañanas, por la creación que nos dio. Pedirle perdón, arrepentirnos, reparar, remediar el daño que hemos cometido por nuestros pecados. Y por último, suplicarle, pedirle, rogarle por todo lo que necesitamos. En el templo le hablamos a Dios, no hablamos entre nosotros, no, mis hermanos. El sacerdote le habla a Dios. Hay momentos en que dirige su palabra a nosotros, pero principalmente el sacerdote está ocupado con Dios. Nosotros participamos, ustedes participan con el sacerdote, uniéndose a él. Pero el sacerdote no se está dirigiendo a ustedes. Por eso, insisto, la Santa Misa se debe celebrar de espaldas al pueblo, de frente a Dios. Siempre fue así.
Esa es la tradición de la Iglesia. Y el sacerdote debe hablar en voz baja. ¿Cómo se llama la Santa Misa, la liturgia en las lenguas orientales? Mysterium. Mío es de estar mudo, cállate. Razza en las lenguas arameas, en las lenguas orientales. El misterio. Por eso el sacerdote recita sus oraciones en voz baja. Y vuelvo a repetirles a todos, los que dicen, es que no entendemos al Padre, es que no te está hablando a ti, le está hablando a Dios, en nombre tuyo. Únete en el silencio. El sacerdote debe celebrar la misa en voz baja. Hay momentos, repito, en que se dirige al pueblo, como lo estoy haciendo en este momento, yo, en la lengua del pueblo, en la lengua que me entienda, claro que sí. Lo mismo en las lecturas, como dice el Concilio Ecuménico Vaticano II, como marcan los papas últimos. La primera lectura, el Santo Evangelio, debe ser comprendido por la gente, y es de cara al pueblo, por sentido común. Vamos, pues, mis hermanos, a pedirle a Dios que los cristianos regresen a sus sentidos, que reflexionen, que los sacerdotes, obispos, arzobispos y cardenales obedezcan lo que manda el misal, lo que mandan las leyes litúrgicas, que celebren de espaldas al pueblo. Ya pasó la pandemia. Por ahí dicen que de un momento a otro ya nadie habla de la pandemia, al menos en México, porque ya surgió otro asunto, las guerras nuevas. Pero es aquello que dice nuestro Señor Jesucristo de San Juan Bautista. ¿Qué fuiste a ver al desierto? Un profeta, sí, alguien más que un profeta, el más grande nacido de una mujer. ¿Qué fuisteis a ver al desierto? Un hombre vestido con vestiduras elegantes, esos están en los palacios. Una caña movida por el viento, ahí está, una caña movida por el viento. No seamos cañas movidas por el viento. Ahorita la epidemia, ahora la guerra, luego otra cosa. Y mientras nos movemos con el viento, perdemos la libertad, la autonomía, la independencia en todo el mundo. Se afirma la tiranía, el absolutismo, la dictadura en todo el mundo. Y cuando despiertes de ese vaivén del viento, que en México decimos, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Eres una veleta que se mueve a donde quiere el viento del mundo. No, tú debes ser firme como una roca, cimentado en Dios, en la Iglesia. La Iglesia es una roca. Petrus, Pedro, Cefas, Kefa. Seamos eso, mis hermanos, una roca de oración. Amemos la quietud del templo, la penumbra de la iglesia, el olor a incienso que se ofrece a Dios. Amemos estar en la casa de Dios. Lo dice un salmo. Más vale un día en la casa de Dios que 1000 días en las casas de los pecadores.
Que sea nuestro refugio el templo, que ahí encontremos nuestro descanso, ahí con Dios, en la presencia de Dios, en la oración. Así quitaremos el pecado del mundo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.